Bueno, viene muy intensa la campaña, estamos con Martín hace 3 días recorriendo el país, en Chubut, en La Pampa, en Provincia de Buenos Aires, acompañando a nuestros candidatos, porque la elección es muy importante para poder tener un equilibrio en el Congreso, para frenar al kirchnerismo, para decirle basta al kirchnerismo, basta de inseguridad, basta de clases cerradas, basta de inflación, basta de no generar laburo en la Argentina. Por eso es tan importante esta elección. Si se confirma la PASO, Cristina Kirchner ya no tendrá más quórum absoluto, quórum automático en el Senado, o sea, hasta ahora hace lo que quiere, y Martín lo sufre porque está en el Senado con ella, pero además también podríamos tener más diputados que ellos, o sea, tener la primera minoría de diputados, que también sería muy importante. Por eso es que estamos acompañando en todos lados, acá con Ezequiel ya hemos venido, gran intendente, lo bancamos mucho, y así en todo el país. ¿Esperan mantener el mismo margen que tuvieron en las PASO? Mirá, yo no veo razones para que la gente cambie el voto. Si la gente votó justamente preocupado, desesperada con la inseguridad, votó muy preocupada con la inflación, votó en contra de las clases cerradas, todo eso no cambió. O sea, las razones de fondo por el voto no cambiaron. Incluso en algunos temas hasta estamos peor. Con lo cual yo no veo razones para que cambie. Sin embargo, estamos haciendo una campaña muy intensa, sobre todo hablándoles, yendo a buscar a la gente que no fue a votar, o algunos que votaron partidos con expresiones más minoritarias, muy obviamente respetable que los hayan votado en la PASO, pero insistiendo con el mensaje que si que le quiere poner un freno al kirchnerismo, tenés que tener un bloque grande en el Congreso, y eso somos nosotros. Sergio Massa estuvo hace muy pocas horas también en Olavarría, acompañado por Tolosa Paz, y habló de que más allá de las internas, de las cuestiones políticas antes de las elecciones, las chicanas también hablaba, él decía que había que hacer sí o sí un acuerdo a partir del 15 de noviembre con 10 temas importantes para el país. ¿Ustedes qué piensan acerca de esta propuesta? Que no vemos ninguna vocación del gobierno, una cosa es Sergio Massa, otra cosa es el gobierno, Alberto Fernández, Cristina, no vemos ninguna vocación de ellos de acuerdo. De hecho, me decís que estaba con Tolosa Paz, hace una semana dijo que queríamos promover un golpe. Imagínate, alguien que dice eso, difícil que quiera un acuerdo. O el ministro de Economía que dijo que éramos antiargentinos. O el presidente que cada vez que tiene un micrófono cuestiona a la oposición, nos critica, echa la culpa siempre, echa la culpa a otro. Yo no veo vocación de ellos más allá de un comentario aislado de alguno. Déjame agregarte una cosa más con respecto a eso. Sí, Martín. Que tiene que ver con lo que decía Horacio de cómo funciona el Senado. Que no se debate ningún tema que Cristina no quiera, pero no es solo eso. Yo soy vicepresidente del Senado. Preguntame cuántas veces me junté con Cristina a coordinar cómo hacíamos para tener más presencialidad, para que funcionara de otra manera el Senado. ¿Cuántas veces te parece yo que hablé con Cristina? Debería ser diario, digo, si Cero. está en sesión. Cero. ¿Y por qué pasa esto de que no haya conversación cuando tiene que haberla, más allá de las disputas políticas que tiene que haber, ¿no? Porque en la cultura del kirchnerismo lo que hay es una concepción de que la mayoría, en lugar de ser un método para dirimir diferencias, es una razón. Y entonces apenas tiene algún tipo de mayoría, todo se transforma en imposición y prepotencia. ¿Y eso puede cambiar algún día, digo yo, porque estamos viviendo en un momento clave en la política argentina? ¿Puede cambiar esto? Bueno, yo creo que ahora los argentinos, y particularmente los bonaerenses, tenemos una oportunidad colectiva de modificar eso. Por eso es sumamente importante lo que ocurra en esta provincia. Horacio mencionaba lo que pasa en el Senado. Lo que pasa en el Senado depende de 8 provincias, en donde si repetimos la elección de las PASO, Cristina va a tener que empezar forzosamente a dialogar y a tratar, por lo menos a empezar a debatir los proyectos que nosotros presentamos, que son cientos, y no podemos debatir uno. De la misma manera, esta es una provincia que en este lugar, en la provincia de Buenos Aires, necesita también poder controlar lo que ocurre, poder proponer. Por eso es muy importante que en esta sección entre el senador, entre Diego, pero además es una provincia que tiene mucha representación en la Cámara de Diputados. Y ahí también es muy importante porque un diputado más, como decía Horacio, genera o hace que Juntos por Cambio tenga la primera minoría. Y eso modifica totalmente el mapa político de la Argentina y se abre otra posibilidad de tener conversaciones sobre cómo queremos que transcurra el futuro, que hoy no solamente el gobierno no propone, no tiene ganas, sino que además, ya lo vimos después de las PASO, tienen enormes diferencias internas. ¿Cuáles son los proyectos que tienen ustedes para llegar al Congreso? Mirá, como te dije, las prioridades están en generar trabajo. No se genera trabajo en la Argentina. Tenemos proyectos para el empleo joven, para que los primeros años no se paguen cargas patronales, cargas laborales a los chicos que recién toman su primer trabajo. Proyectos en la educación, para garantizar y hacer obligatorias las evaluaciones y que no te pase como este año que el ministro de Educación dijo, este año no se evalúa. Una locura.
Por supuesto tuvo que desdecirse, se corrigió, se contradijo, no puede depender de la voluntad de un ministro esto. Proyectos de agilizar el Código Procesal Penal para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra, en la famosa puerta giratoria. Digo, en todos los temas prioritarios, los que señalamos, tenemos proyectos. Como dice Martín, hasta ahora ni siquiera muchos de ellos ni siquiera se consideraban, porque Cristina te los sacaba de la cancha antes de empezar. Por eso es tan importante la votación en el Senado, tan importante tener un diputado más. Con el resultado de las PASO estamos empatados en diputados. Con uno más, que puede ser de la provincia de Buenos Aires, tenemos la primera minoría, tenemos más diputados que ellos. Sería importantísimo para estos proyectos y muchos otros que podemos impulsar. En tu caso, Martín, ¿qué proyecto te gustaría que se trate en el Congreso? Mira, todos estos que acaba de mencionar Horacio creo que son sumamente importantes, pero después hay un montón de otros que están presentados. Vos pensás, por ejemplo, que un comercio que durante la pandemia tenía mercadería pero no podía vender, tiene saldos técnicos de IVA. Todo saldo de impuestos que tengas a tu favor los deberías poder aplicar en este momento a cualquier impuesto. De la misma manera que necesitamos ver cómo aliviamos aquellas cuestiones económicas en donde hay heridos producto de la cuarentena que impuso el gobierno. Eso tiene que ver con mejores moratorias, tiene que ver con una dinámica diferente de cómo se tratan los endeudamientos del periodo en donde Argentina se pegó flor de porrazo económico. Yo cuando fui presidente del Banco Provincia sacamos un programa que se llamaba Borrón y Cuenta Nueva, que era para todos aquellos que habían caído en mora de octubre del 98 hasta mayo del 2002. Recuperamos 6.000 deudores que salieron del veraz y pudieron volver otra vez a recibir crédito y a producir. Bueno, este tipo de cosas de cómo aquellos que todavía tienen secuelas económicas producto de la cuarentena necesitamos poder curarlos, porque si no es muy difícil poner en funcionamiento el aparato productivo y generar puestos de trabajo. Después hay otros atinentes a algo que Ezequiel y Horacio conocen muy bien, y yo también he estado en cargos ejecutivos. Es imposible resolver los problemas de Argentina si no gestionamos mejor. Yo presenté un proyecto que ni se trata, que tiene que ver con que vos no podés crear programas en la Argentina que perduran para siempre. Tienen que tener un máximo lapso de tiempo, porque si vos creás un programa y el programa no resuelve el problema, tenés que revisar el programa. Y si creaste un programa y resolvió el programa ya no tiene sentido. El Estado argentino es una suma de capas geológicas de cosas que impiden poner los recursos reales a trabajar. Horacio habló con una empresa que vimos en Pico, que hace silobolsa, y tenía ese problema. Una empresa que tenía para vender, creo que tiene una orden de compra de medio millón de dólares, y no la podía sacar por la burocracia de la aduana, que le pedía una firma, que la otra firma, que el formulario aprobado por el otro, el sello de no sé qué, no la podía sacar. En vez de ayudarte el Estado a exportar más, te traba, te complica, te vuelve a trabar. Lo mismo que hicieron respecto de la carne. La carne era una industria que venía creciendo, prohibieron la exportación. Frigoríficos, matarifes, carniceros, todos se quedan sin laburo. Deberíamos duplicar la exportación de carne. Tendríamos potencial para hacerlo. En cambio ahora dicen que no se puede exportar. Esas son las cosas que tenemos que darle vuelta. El Estado tiene que ayudar, tiene que promover, no tiene que frenar, tapar, pisar como pasa hoy. Vamos con una pregunta para usted, Intendente. ¿Qué expectativas tiene para el próximo domingo? Digo, con ya el número y el porcentaje que han sacado para las PASO. Muy buenas expectativas. El número de la PASO fue importante. Entre las dos listas sumamos 50 puntos y 20 puntos de diferencia con la lista del Frente de Todos. Así que a raíz de que empezamos a trabajar, como le habíamos dicho a la gente, después de la PASO en conjunto, caminando juntos con todos los espacios políticos, como el caso de Belén y Sebastián, que se incorporaron a la lista, como el caso de Diego, que se suma a la lista seccional del radicalismo, con Alejandro Celillo y Lorena Mandagarán. La verdad que la expectativa es muy buena, lo que está pasando en la calle es muy bueno, la verdad que hay muy buena energía, la gente, lo decía Martín antes en la conferencia, a partir del 12 de septiembre es como que recuperó la esperanza, de que realmente podemos en serio empezar a pensar en un país distinto, en un país donde haya reglas claras, en un país donde haya diálogo y consensos en serio entre las distintas fuerzas políticas. Y la verdad que lo que hemos pasado en esta última semana y lo que tenemos proyectado para los días que quedan de campaña es seguir buscando a ese porcentaje de gente que no fue a votar en la PASO, que fue muy alto, y poder lograr realmente poner un freno en el Senado bonaerense con la mayoría de los senadores nuestros. Los 3 senadores de la séptima son clave para sostener esa mayoría y que el gobernador no nos quiera llevar a las patadas como ha intentado hacer durante estos casi 2 años, porque realmente la única forma de poder empezar a sentarnos a ejecutar políticas públicas provinciales en los distritos locales, en los municipios, es con diálogo, es con consenso,
y demostrado está con la vacunación. Nosotros pusimos a disposición un centro vacunatorio que tiene 70 años de historia y no lo utilizaron. Utilizaron escuelas, centros culturales. Realmente teníamos los intendentes de Juntos la mejor predisposición para vacunar más rápido a la población y no lo hicieron. Entre esas, montones de cosas. Así que la expectativa es muy buena y pedirle a la gente que el domingo 14 vayan a votar, que quedó demostrado que no hay riesgos sanitarios para votar. A partir de hoy en Olavarría no hay ningún activo de COVID y realmente es una muy buena noticia, hay que destacarla. Así que vayan a votar y que nos acompañen.